habíamos anunciado y creo que nos va a faltar tiempo para conversar con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, quien está con nosotros aquí en los estudios, porque los temas son abundantes, pero hablábamos durante la pausa de esta posibilidad de un indulto para Alberto Fujimori con candado. Esta es una hipótesis que él planteaba en una columna publicada hace algún tiempo, este mismo año, en un diario local, me parece en El Comercio, creo que publicó el artículo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa un indulto con candado? ¿Es posible o no es posible el indulto de Alberto Fujimori? Para decirlo en términos simples, desde el punto de vista, digamos, de las normas internacionales, indultos en caso de delito de lesa humanidad no es posible, pero tampoco existe en el sistema interamericano una prohibición absoluta cuando hay razones humanitarias. Es decir, incluso para el criminal que haya podido cometer el delito más grave, el indulto es una medida posible por razones humanitarias, que en este caso implicaría enfermedad. Ahora, Marisa Glave decía, pero tiene que haber un pedido. ¿Tiene que haber un pedido? No necesariamente, porque hay que recordar de que la gracia presidencial, el indulto, son manifestaciones del Poder Ejecutivo. Es decir, puede haber un pedido si es que se sigue el procedimiento previsto, digamos, a nivel, digamos, del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, pero también puede ser dado de manera unilateral si es que el presidente así lo decide y así lo determina. Entonces, la interpretación que decía la congresista es equivocada, es decir, no se necesita que un familiar presente o que el propio Alberto Fujimori presente un pedido de indulto. Eso es en el caso que se siga el procedimiento previsto, pero hay que recordar de que la facultad es una facultad constitucional y no puede estar reglamentada por un reglamento que es un decreto supremo, de manera que el decreto supremo no es una camisa de fuerza para el presidente. Acá está la norma fundamental, que es la Constitución, que establece este poder grande, este poder amplio, pero que el presidente para determinados casos se ha autorregulado a través de un decreto supremo. Eso significa que si el caso llegara eventualmente al Tribunal Constitucional, como parecería ser la reacción posterior o la anunciada reacción a un eventual indulto inminente para Alberto Fujimori, el tribunal tendría que apoyar al presidente en la decisión. Yo pienso que sí, porque lo que el tribunal estableció en el caso Crucillat es que los indultos fraudulentos no caben. En el caso Crucillat, recordemos, el señor pidió un indulto humanitario, García se lo da, pero luego aparece pues claro, haciendo sus compras en vida Asia, social. ¿no? Y es por eso que yo digo indulto con candado. Quien puede lo más puede lo menos. Si el presidente puede indultar a una persona totalmente, lo puede indultar con condiciones. Por ejemplo, que no haga vida política. Por ejemplo, que esté completamente alejado de toda actividad partidaria. Por ejemplo, que no esté dedicado a actividades que tengan que ver con el manejo, digamos, político, económico, actividad empresarial, sino que sea una persona que por razones humanitarias ha sido indultada, se vaya a su casa. Se vaya a su casa, digamos, al reposo, a hacer cualquier cosa menos algo que pueda significar actividad política. ¿Y estas facultades dónde están contempladas? ¿En la Constitución? En la Constitución, porque como dice García Sayán y como dice Bernales, quienes están a favor, digamos, de la posibilidad del indulto, pese a que ellos son férreos defensores de los derechos humanos, la Constitución tiene un marco, digamos, general, que se prevé para efectos de la posibilidad del indulto, y esto hay que conjugarlo simplemente con razones de humanidad, que en términos penales significa el principio de humanidad de las penas, ¿no? Una persona que se encuentra enferma, una persona que tiene una edad avanzada, estamos hablando de una persona de más de 75 años de edad, es una persona que puede terminar la condena en su casa. Además hay que tomar en cuenta de que ya la fecha... Pero no son problemas propios de la edad, es decir, malestares con los que muchísima gente convive y convive durante décadas. Claro, y por eso que yo estoy de acuerdo con quienes plantean de que este es un tema que debe de tener un régimen general para todos. En el caso del señor Fujimori, evidentemente, eso está puesto de relieve por todos, porque es un caso público, notorio, político, pero es una regla que debería de manejarse para cualquier tipo de persona que se encuentre en situaciones similares. Es decir, yo creo que el gobierno y el sistema penal debería de impulsar en general un tratamiento privilegiado para las personas que tienen una edad avanzada. Es interesante la posición, 65. porque lo que Marisa Glave sostenía, era que no califica. ¿Usted estaría más bien a favor de que se amplíe el beneficio? Efectivamente, como hay en otras legislaciones. Hay que recordar que cuando se aprueba aquí en el Perú el uso del grillete electrónico, y ya hay todos unos pilotos que ya se encuentran aplicándose, lo que se ve en la ley es que esto se puede aplicar para personas de más de 65 años de edad, es decir, personas que tienen una edad avanzada, porque el sistema va a privilegiar
el que estas personas salgan de prisión, porque ya el solo hecho del encierro para una persona con una edad avanzada ya implica, digamos, un deterioro constante, permanente, depresión de su salud, y ya, digamos, el tratamiento penitenciario ya deja de tener un sentido, ya se convierte básicamente en puro dolor, ¿no? Y es por eso de que, desde el punto de vista del sistema, es posible, digamos, conjugar, y más aún si estamos hablando de una persona, y es lo que quería complementar, que ya cumplió casi la mitad de la pena. Ahora en octubre se cumplen 12 años de prisión del señor Fujimori desde que fue apresado en el 2005 en Chile, ¿no? ¿La sentencia por secuestro fue de 8 años, 7 años? En total la pena fue de 25. Pero 25 fue por Barrios Altos y La Cantuta. Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de los señores Dyer, o sea, 25 años también para los casos. En total, sí. En total. La pena global fue 25 años. Y bueno, y este es el motivo que Glave cuestionaba, pero que usted acaba de decir que la Constitución no faculta al presidente a actuar en el marco de nuestra Carta Magna por encima de cualquier norma de menor jerarquía. Yendo al tema, ahora sí, cerrado este asunto de Fujimori, le pregunto por el caso Odebrecht. Se siguen revelando, se sigue conociendo detalles. Han salido a la luz estos depósitos de Andorra, ha salido a la luz estos pagos que se hacen por conferencias a Alan García desde una empresa o desde una empresa vinculada a Odebrecht y que hacía pagos de sobornos. ¿Cómo se complica la situación de los expresidentes en este momento? Estoy hablando de García, pero también hablo de la extradición de Toledo y del propio Ollanta Humala. Claro, el tema de Toledo ya todos sabemos está frustrado. Justamente ¿Pero por qué? ¿Por qué está frustrado? En un medio televisivo hace algunos días se ha filtrado un informe de los abogados contratados por el Estado peruano en Washington, donde los abogados le dicen al Estado peruano que es muy difícil que se logre la detención preventiva. ¿Por qué? Porque hemos partido del hecho, Mávila, y ese es nuestro error, de que un proceso penal se gatilla o se inicia con una detención preventiva. Y en el sistema americano, la detención preventiva es la excepción y no la regla. Miren lo que pasó con Burga. Burga estuvo preso un año para ser extraditado, llega a los Estados Unidos y lo primero que hace el juez americano es liberarlo. Él está libre a la espera de la fecha del juicio con comparecencia con restricciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Levantar la prisión? La recomendación, la recomendación de los abogados es que el Estado peruano pida primero la extradición. En vez de estar pensando en la detención con fines de extradición, es decir, un Toledo preso, encarcelado, pida la extradición. ¿A quién le corresponde hacer eso? Le corresponde eso hacer a la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía tendría que anular la prisión preventiva para Toledo. Digamos, la prisión preventiva como norma y regla peruana ya está decretada y eso está firme para efectos peruanos. Solo que para que eso se haga efectivo en los Estados Unidos... ¿Tendría que corregir el expediente? Todo un trámite, ¿no? Entonces, lo que en buena cuenta sugieren estos abogados es que el Estado peruano no porfíe en algo que es muy difícil de lograr ante un juez americano, donde prima, como digo, regla general la comparecencia, y lo que debe de hacerse es más bien impulsar la extradición. Que venga Toledo, que se le presente el caso, digamos, a un juez americano, no pidiendo la detención de Toledo, sino diciendo, este señor ha cometido delitos en el Perú, estas son las pruebas, esta es la ruta de La Plata, Maiman, Barata, Odebrecht, todos han confirmado, digamos, la ruta del dinero, y en consecuencia hay un caso para que el señor sea extraditado al Perú. Antes que pedir la detención, debería de pedirse que el Estado americano... Pero eso es un formalismo que se puede resolver inmediatamente. ¿Por qué no sucede eso? Porque desde el punto de vista legal, Mávila, este es un tema bien complicado. Un procedimiento de extradición no es tan fácil como levantar un teléfono y escribir un email. Tiene que hacerse traducciones, tiene que hacerse peticiones muy específicas y lamentablemente nos hemos encontrado ante una situación en la cual el Estado peruano y sus funcionarios, los fiscales, no tienen mucha experiencia, no manejan inglés, no conocen, digamos, cómo son las formas del sistema americano, piensan de que los criterios jurisprudenciales allá, como el de la detención o comparecencia, son parecidos a los nuestros. Lo que está diciendo es sumamente grave. Esto quiere decir que entonces cualquiera que viole las normas del país y que pueda recurrir a un refugio en Estados Unidos, porque ya no hablamos solamente de Toledo, estamos hablando de los procesos de extradición en general. Sí, lo que pasa es que es algo respecto a lo cual los funcionarios no tienen experiencia, es un tema nuevo. Acá, digamos, los pedidos de cooperación internacional siempre han sido cartas rogatorias, documentos, trámites, como en Brasil, pero este tipo de procesos que son muy finos implican no solamente conocer la legislación de tu país, sino además tiene que conocer la legislación americana. Y no tenemos fiscales capacitados para eso. No los hay y es por eso que el Estado peruano, a presión, digamos, de los medios de comunicación, de la opinión pública, ha tenido que contratar un despacho americano. Pero fíjate, Mayela, estos hechos recién hace un par de meses, cuando el proceso de extradición contra Toledo ya se debía haber iniciado desde el mes de febrero que se dictó la detención. En el caso García,
lo nuevo que hemos conocido, el tema de los depósitos y de los depósitos en Andorra y de los pagos por estas conferencias, ¿de qué manera lo compromete? Sí, ¿Solamente se queda eso a nivel de funcionarios medios, como se ha dicho? Claro, dos cosas ahí muy concretas, ¿no? Por una parte, la Fiscalía ha tenido que iniciar estos casos que no han sido revelados por la empresa. Recordemos de que esta información surge primero en el diario El País. Sí, en España. Y a raíz de ahí, claro, se gatilla la investigación contra el señor Atala. Ha salido su abogado a decir, como en el caso del señor Salazar también, Gustavo Salazar, que esto obedecería más bien a una compra inmobiliaria. Y recordemos también el caso de Guil Chaví. Guil Chaví ya está con un pie afuera. El juez ha dicho de que Guil Chaví no ha cometido delito por el solo hecho, para decirlo en términos simples y el público comprenda, de ver pasar la plata. Pero no se va armando un rompecabezas si uno toma en cuenta al Nava, que era secretario de la presidencia durante el gobierno de García, el hijo contratado por Odebrecht o esta especie de circuito también que se empieza a cerrar, ¿no? No caería, porque la población tiene la sensación de que con García hay un trato distinto, que con García y con Keiko hay un trato diferenciado. Claro. En el caso de García, la situación es la siguiente. No hay alguien que haya delatado y haya revelado que él haya pedido, haya solicitado, haya recibido dinero. Entonces, con lo cual todo esto que se menciona son temas periféricos que son materia en este momento de una investigación. Ya hay una investigación abierta por lavado de activos, también contra Keiko Fujimori, un caso de lavado de activos por el tema de la financiación del partido, los cócteles, la negociación de Odebrecht. Ahora, ¿qué pasa con este viceministro que dice, creo que es viceministro, si la memoria no me falla, que tiene este depósito de $5 millones y no los usa durante tanto tiempo? A ver, eso quiere decir que la plata no era de él. Eso puede tener mucho significado, ¿no? No digo por el caso de él, sino lo digo por el tema de la práctica profesional, ¿no? Hay mucha gente que tiene plata en el extranjero y respecto a la cual no ha pagado impuestos. Y hay gente que simplemente lo tiene ahí como un depósito, un ahorro, y es por eso que se ha dado la ley de repatriación de capitales, para que la gente pueda traer su plata, pagar un impuesto mínimo y pueda, digamos, regularizar su situación frente a la SUNAT. Pero en cualquier caso necesitaríamos entonces el testimonio de un colaborador eficaz o un testimonio de alguno de los exfuncionarios de Odebrecht para poder comprometer a García en el proceso. Para comprometerlo por un caso grave de corrupción, porque si hay un desbalance patrimonial, evidentemente podría implicársele por el delito de enriquecimiento, pero para que el caso sea fuerte y tenga, digamos, la fortaleza y pueda durar y eventualmente llevar un juicio, se requeriría de una delación. Correcto. Lo mismo que en el caso de Keiko. Queda claro, doctor. Muchas gracias. El tiempo nos ganó como lo habíamos anunciado, porque eran muchos los temas que queríamos entender mejor para poder opinar, por supuesto, y hacernos una idea de cuál es el suelo que pisamos, como se dice, en qué situación estamos. Gracias nuevamente. Gracias. Y con ustedes será hasta mañana a las 9 de la noche. Se quedan con Valerie Vázquez de Velasco, Noticias a las 10.